El héroe de nuestra historia es un hombre llamado Diego Tan, que es doctor. Su vida era tranquila y monótona. Pasaba sus noches copiando manuscritos médicos hasta que el gallo cantaba. Él terminaba los preparativos para recibir a los pacientes de ese día antes de que el desayuno estuviera listo. Mientras se preparaba, practicaba identificar puntos de acupuntura vitales en su cuerpo. Era una vida silenciosa y repetitiva. Un día, después de que su padre tratara a un pequeño con mucha ternura, el niño nunca sintió ningún dolor. Diego Tang pensó que esta vida tranquila había perfeccionado las excepcionales habilidades médicas de su padre. La destreza de su padre en acupuntura era asombrosa, tan delicada como una mariposa posándose sobre la piel, lo que hizo que Diego Tang se preguntara si alguna vez podría alcanzar el nivel de su padre. Después de decirle a su padre que iba a buscar más hierbas, Diego Tang se puso en marcha por las bulliciosas calles del pueblo. Los residentes lo saludaban calurosamente, lo llamaban por su nombre, preguntaban cómo estaba y le ofrecían algo de carne. Mientras caminaba, perdido en sus pensamientos, al observar a un grupo de guerreros, de repente chocó fuertemente con alguien frente a él. Cuando miró hacia arriba para ver qué había en su camino, se encontró cara a cara con un hombre grande que tenía una mirada enfadada. El hombre parecía estar preguntando con la mirada por qué Diego caminaba sin mirar hacia dónde iba. Diego Tang inmediatamente se disculpó con el hombre grande, admitiendo que era su culpa, pero el hombre no estaba convencido por la disculpa, y amenazó con que podría necesitar enseñarle una lección a Diego. En un instante, Diego sintió un impacto agudo y se dio cuenta de que lo habían golpeado. A pesar de este incidente, el sueño de ser un héroe aún persistía en su mente. Más tarde, su amigo Joaquín Yang, un recolector de hierbas de 20 años, se rió a carcajadas cuando apareció con un ojo hinchado. Joaquín Yang no podía creer que su amigo hubiera sido golpeado y se burló de él diciendo que debería haberle pedido al hombre que también lo golpeara en el otro ojo, para que así hicieran juego. Continuó burlándose de él sarcásticamente, preguntando si quería otro ojo negro para parecerse a un panda. No pudiendo soportar más burlas, Diego Tang de repente le metió un dedo en el ojo a su amigo, haciendo que Joaquín gritara de dolor y sorpresa, diciéndole que se detuviera. Después de que las cosas se calmaran, los dos amigos se sentaron juntos. Joaquín Yang le preguntó si tenía hambre y ofreció conseguir algo bueno para comer. Luego sacó un gran hongo rojo con marcas que parecían mariposas azules brillantes. Diego Tang se enfureció y preguntó si Joaquín se estaba burlando de él, pero Joaquín Yang se puso nervioso y le dijo que este hongo era en realidad muy caro. Luego explicó que era un hongo especial que le permitiría a Diego tener un tipo especial de sueño. Sorprendido, Diego Tang preguntó de qué tipo de sueños hablaba, y Joaquín le dijo que eran sueños donde Diego podría convertirse en el rey de reyes o un sabio trascendente. Joaquín continuó explicando con entusiasmo, diciendo que la última vez que lo comió, soñó que había alcanzado la cima de las artes marciales. Pudo derrotar a más de 100 luchadores y sintió todo como si fuera real, asegurándole que la toxina del hongo no causó daño al cuerpo mientras su amigo estaba absorto en su historia. Diego Tang devoró todo el hongo de una sola vez. Joaquín Yang se quedó en shock y le gritó que no debió comerse todo. Diego Tang preguntó con calma qué pasaba, y Joaquín Yang explicó preocupado que si un solo bocado era suficiente para darle a alguien un sueño de ser un artista marcial de primer nivel, comer todo el hongo podría tener consecuencias graves. Los efectos del hongo comenzaron a mostrarse en Diego Tang de inmediato, ya que empezó a alucinar que se había convertido en un maestro de espadas. Luego declaró en voz alta que sin duda se convertiría en el único y verdadero maestro de espadas. Joaquín Yang lo miró, llamándolo tonto, asombrado de lo rápido que aparecieron los efectos, y decidió que no era responsable de lo que pudiera pasar con su cuerpo, mientras Diego Tang presumía que era doctor y podía saber cosas solo con mirarlas, una afirmación que Joaquín Yang rechazó. Después de eso, Joaquín Yang decidió esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas, pero se sorprendió al mirar hacia atrás. La condición de Diego Tang había empeorado de repente. Repitió con voz temblorosa que era doctor antes de que su visión se desvaneciera en una escena surrealista llena de mariposas brillantes. Diego Tang cayó en un profundo sueño en el que descubrió que se había transformado en un viejo forjador legendario musculoso. Podía sentir las chispas voladoras como mariposas acariciando su piel, contemplando cómo él, Diego Tang, había pasado toda su vida como forjador, y cómo este momento de alegría nunca dejaba de asombrarlo. En ese profundo sueño, se encontró en el cuerpo del forjador legendario, pero se confundió al escuchar el nombre Diego Tang y negó que fuera su nombre, declarando con orgullo que su nombre era Santiago Ou, el incomparable maestro forjador bajo los cielos. Por un momento, Santiago O sintió como si hubiera despertado de una corta siesta, preguntándose sobre el extraño sueño que tuvo de ser doctor,
pero rápidamente desechó el pensamiento, considerándolo mera fatiga. Santiago O reunió sus fuerzas, anunciando que forjaría las 5 espadas legendarias solicitadas por el rey de Yue, asegurando que serían sus mejores obras y que pondría todo su esfuerzo. En su gran nombre aparecieron las 5 magníficas espadas: John Lu, Yuk Shen, Chi y Yu Chang, y Chun Yun, obras maestras forjadas durante 20 años. A través de los esfuerzos combinados del cielo y del hombre, la escena escaló en una gran celebración celestial donde se anunció que, después de que Santiago hubiera cumplido los sueños de los mortales y los mandatos de los cielos, sería recibido como un nuevo inmortal. Mientras los seres celestiales se preparaban para verter el vino de durazno celestial en celebración de su llegada al paraíso, la escena de repente tembló y desapareció. Diego Tang despertó de su sueño y se encontró tendido en el suelo. Escuchó la voz de un hombre gritando enojado cerca, preguntándose cómo le habían dicho que este doctor era el mejor, en Chengdu. Desde dentro de la clínica, un funcionario del gobierno juró hacer que ese doctor novato, que ni siquiera podía realizar acupuntura correctamente, se retirara de su práctica. Después de eso, el funcionario salió y dejó el lugar. Y Joaquín Yang, que estaba a su lado, murmuró que los funcionarios del gobierno siempre son tontos. Diego Tang se levantó con un fuerte dolor de cabeza y le preguntó a su amigo confundido qué había sucedido. Él respondió sorprendido que había pasado mucho tiempo, y el sol ya se había puesto. Luego explicó que había estado divagando incomprensiblemente bajo la influencia del hongo, afirmando ser Santiago Ou y que forjaría grandes espadas, antes de insistir de repente en regresar a la clínica y arrastrarlo con él. Considerándolo un milagro, llegaron sanos y salvos. Antes de que Joaquín Yang se fuera, le pidió a Diego Tang que no le dijera a su padre sobre el hongo. Diego Tang estuvo de acuerdo y le agradeció. Entró a la clínica aún preguntándose si lo que vio fue solo un sueño. Se disculpó con su padre por llegar tarde, explicando que había ido a buscar hierbas, pero su padre estaba mirando una aguja y no notó su regreso. Diego Tang se repitió, y mientras preguntaba sobre el hombre que acababa de irse, un dolor de cabeza agudo y repentino lo golpeó, trayendo consigo una extraña y poderosa ola de frustración, dejándolo completamente desconcertado sobre su origen. Su padre notó su angustia y le preguntó si estaba bien. Él respondió que estaba bien, y preguntó sobre el hombre que acababa de irse. Su padre explicó que el hombre era el escolta militar del gobernador y se había quejado de que la acupuntura era extremadamente dolorosa. Pensó que la causa podría ser sus nuevas agujas, que parecían un poco más gruesas que las viejas. Diego Tang encontró esto extraño, insistiendo en que las había revisado por la mañana y no encontró ningún problema con ellas. Su padre levantó una aguja vieja y una nueva para compararlas, explicando que compró las nuevas hace 2 semanas porque las viejas se habían doblado. En ese momento, Diego Tang gritó que podía escuchar un extraño sonido proveniente de las agujas, un sonido que no había estado allí por la mañana. Una abrumadora ola de frustración que no podía controlar lo inundó, y comenzó a gritar que el ruido era insoportable. El sonido que escuchó era el tintineo de un martillo de herrero, el sonido que despierta a los héroes. Diego Tang agarró una de las nuevas agujas, con los ojos brillando de furia, preguntándose para sí mismo cómo algo así podía llamarse una aguja. Diego Tang se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Cada vez que veía algo de mala calidad, se sentía abrumado por una intensa ira. De repente, pudo distinguir entre la maestría y la mala artesanía, una habilidad que no había poseído hasta ayer. Debido a esta nueva percepción, todo a su alrededor parecía barato e inútil, casi volviéndolo loco. Encontró su único consuelo al mirar una aguja vieja, hecha por el herrero Sergio, que sentía que era el orgullo de Sichuan, pero se preguntaba confundido, ¿cómo supo todo esto? Si las nuevas agujas fueron hechas por el mismo herrero, ¿por qué se veían tan diferentes y de mala calidad? Preocupado de que lo que le estaba sucediendo pudiera ser serio, corrió al taller del herrero Sergio. Cuando entró al taller, vio una variedad de herramientas diferentes, y tan pronto como tomó una herramienta pulida magistralmente, sintió que toda su molestia se desvanecía. Comenzó a acariciar una espada y a alabarla de una manera que aterrorizó a un transeúnte. Luego empezó a preguntarse si su sueño de convertirse en Santiago o era la causa, cuestionándose si ese sueño le había otorgado una percepción de experto. Esta percepción le permitió captar la esencia de las obras magistralmente elaboradas con solo una mirada. Inicialmente, Diego Tang rechazó la idea, considerándola imposible. La noción de aprender todo un oficio a través de un sueño le parecía ilógica, pero al final decidió que tenía que averiguarlo por sí mismo y se resolvió a ir personalmente al herrero Sergio. Al llegar a la herrería, Diego Tang le dijo al hijo del herrero, cuyo nombre era Sergio Castillo, que no le gustaba la nueva aguja,
Sergio Castillo se enfureció, declarando que, aunque podría no ser tan hábil como su padre, había pasado 20 años en este oficio y no debería ser tratado como un aficionado. Diego Tang aclaró que nunca dijo que Sergio Castillo careciera de habilidad y luego dedujo que el herrero mayor Sergio debía haberse retirado. La nueva aguja debía haber sido hecha por el hijo. Sergio Castillo se sintió insultado, admitiendo que era difícil vivir a la altura de la reputación de su padre, pero ahora estaba siendo menospreciado incluso por la gente de la clínica. Luego, de manera sarcástica, desafió a Diego Tang a usar su ojo perspicaz para encontrar las obras de su padre entre los artículos exhibidos y a explicar qué le faltaba en comparación con su padre. Creía que no podría notar la diferencia, pero para asombro de Sergio Castillo, Diego Tang, inmediatamente, y sin dudar, identificó todas las obras de su padre, lo que lo dejó atónito, preguntándose si la diferencia entre su trabajo y el de su padre era tan obvia. Sergio Castillo admitió que Diego Tang poseía un ojo sorprendentemente agudo, y esta respuesta sincera fue lo que convenció completamente a Diego Tang de que el sueño que tuvo no era un sueño ordinario. La actitud de Sergio Castillo cambió por completo y le dijo a Diego Tang que ahora entendía por qué estaba insatisfecho con la aguja que hizo, admitiendo que Diego Tang había logrado seleccionar cada pieza que su padre había elaborado con precisión y que su percepción podría incluso superar la suya. Sergio Castillo sintió que mientras continuara forjando por sí mismo, solo produciría trabajos mediocres. Por lo tanto, solo había una solución. Diego Tang tenía que hacer lo que quería por sí mismo. Luego le pasó el martillo al asombrado Diego Tang. Después de un momento de reflexión, le dijo que si no quería, tendría que aceptar las agujas que había hecho. Diego Tang aceptó intentarlo, viéndolo como una oportunidad única en la vida para asumir el papel de un herrero. Con la confianza adquirida del conocimiento obtenido en sus sueños, comenzó a preparar las herramientas y la forja. Se veía seguro y decidido, y aunque era consciente de la absurdidad de la situación, que era como pedirle a un paciente que preparara su propia medicina y agujas, su deseo de intentar forjar era fuerte. Tan pronto como empezó a trabajar con sus primeros golpes en el metal, se dio cuenta de que el conocimiento en su cabeza era real. Todo estaba saliendo de maravilla mientras Sergio Castillo lo observaba en silencio. Su escepticismo inicial se convertía en asombro absoluto. Al presenciar golpes de martillo impecables ante él, Sergio Castillo miraba a Diego Tang con asombro, pensando para sí que este hombre, Joaquín Yang, no era un médico común, sino un herrero nato, igual que su padre que pasó su vida forjando metal. El sonido de sus martillazos era como notas musicales claras, haciendo que Sergio Castillo se preguntara si estaba presenciando la reencarnación de el legendario herrero Santiago Ou. Sentía que lo que estaba viendo iba más allá del alcance del talento. Se sumergió por completo en la escena, deseando ver más de su proceso desde forjar, pulir y afilar hasta la creación del mango y la funda, para ver el arma completa tomando forma en la imaginación de Diego Tang. Después de terminar de dar forma a una hoja como práctica, se la entregó a Sergio Castillo y le ordenó que la fundiera. Sergio Castillo se sorprendió por esta solicitud, pero Diego Tang explicó con calma que era solo un calentamiento y que ahora era el momento de crear una aguja real y adecuada. Más tarde, en la clínica de la familia Tang, la escolta militar del gobernador estaba recibiendo tratamiento con la nueva aguja que Diego Tang había hecho, y estaba completamente asombrado. No sentía dolor en absoluto, y de hecho, su dolor de espalda desapareció instantáneamente. Sus colegas le pidieron que terminara rápido para que ellos también pudieran ser tratados y pronto la noticia de este tratamiento milagroso se esparció por toda la ciudad. Largas filas de pacientes se alineaban frente a la clínica, hasta el punto que los viajeros se quejaban de que no podían conseguir una cita. Mientras un misterioso anciano escuchaba esta conversación en una mañana ocupada, un hombre arrogante intentó cortar la larga fila, enojando a aquellos que estaban esperando. Les preguntó enojado si no sabían quién era. Diego Tang salió a ver la causa de la conmoción y se dio cuenta de que una pelea estaba a punto de estallar entre dos practicantes de artes marciales. El hombre arrogante había desafiado a su oponente, diciendo que se presentaría ahora si quería. En un instante estalló la pelea, y con un movimiento rápido, el hombre derribó a su arrogante oponente al suelo con un solo golpe. Diego Tang se apresuró a atender al hombre herido, pero se sorprendió al encontrar que el golpe había grabado las palabras del doctor excéntrico en su piel. Se dio cuenta de que el atacante era un artista marcial de alto calibre, habiendo logrado cortar solo la piel. Sin dañar los huesos ni los músculos mientras el atacante se alejaba, Diego Tang trató de recordar dónde había oído ese título. El doctor excéntrico regañó a su arrogante oponente por llorar mientras el anciano observaba, y actuando como un niño a pesar de ser un hombre adulto, se burló de él, preguntándole cómo podía perder el conocimiento por un simple rasguño. Eso sanaría en unos días. En ese momento,
El shock golpeó a Diego Tang cuando de repente recordó todo. Este hombre no era solo el doctor excéntrico, era conocido por un título mucho más aterrador, el asesino de doctores, y su nombre era Luis Chávez. Su memoria regresó a su padre, quien puede que no haya sido el mejor doctor del país, pero siempre fue como un fuerte, árbol de raíces profundas, el modelo de quien aprendió el verdadero significado de ser un doctor. Diego Tang se dio cuenta de que Luis Chávez era el completo opuesto de todo en lo que su padre creía. Recordó los rumores que lo rodeaban. Él era uno de los 3 mejores doctores bajo los cielos, un artista marcial que había alcanzado la cima, un hombre excéntrico que decidía los destinos de las personas con su espada y habilidades médicas, sin hacer distinción entre el bien y el mal en sus crímenes. Y lo peor de todo, era un asesino en serie que había acabado con las vidas de docenas de doctores inocentes. El terror se apoderó de Diego Tang cuando se dio cuenta de que su padre estaba en peligro mortal. Luis Chávez de repente se dirigió a la sala de entrenamiento de su padre. Diego Tang gritó y trató de seguirlo, pero una mano lo detuvo. Era Julián Santos, un instructor de la secta Ching Cheng, quien le dijo que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Cuando la gente a su alrededor se preguntó por qué el líder de la secta no intervenía, Julián Santos explicó que incluso su maestro se negó a enfrentar al doctor excéntrico, y luego reveló un secreto impactante. Su maestro le debía la vida al doctor excéntrico. Diego Tang se sorprendió al escuchar que este asesino atroz había sido quien salvó la vida del líder de la Ching, Cheng, y cayó de rodillas en desesperación. Julián Santos lo tranquilizó diciéndole que, a pesar de las excentricidades de Luis Chávez, no era un hombre malvado. Mientras tanto, Luis Chávez entraba en la habitación donde estaba el padre de Diego Tang, y Diego Tang respiró aliviado al ver que su padre no estaba herido, y la ropa del agresor estaba limpia. Pero de repente, Luis Chávez apareció ante él y lo tomó, diciendo que después de hablar con el doctor Tang, había escuchado que había un herrero hábil cerca, y había venido por él. Luis Chávez lo agarró y le preguntó si sabía dónde estaba el herrero hábil, y Diego Tang, desconcertado, respondió que sí. Luis Chávez le dijo que lo guiara, lo metió bajo su brazo y caminó con él. El hombre de Joaquín Yang miraba aterrorizado el arma de Luis Chávez, así que éste le dijo que se moviera rápido porque estaba ocupado, y Diego Tang obedeció de inmediato. Cuando llegaron al taller, Luis Chávez le pidió a Sergio Castillo que confirmara si este chico era de verdad quien hizo la aguja, lo cual Sergio Castillo confirmó. Luis Chávez estalló en una risa fuerte, comentando que había escuchado: las cosas más extrañas suceden en Sichuan, pero que el hijo de un doctor se convirtiera en herrero era más allá de la imaginación. Después de calmarse, le dijo a Diego Tang que no importaba quién hiciera las agujas y le pidió que creara otras 30 agujas de acupuntura. Luego sacó un lingote de oro como pago inicial. Esto sorprendió a Diego Tang y a Sergio Castillo. Diego Tang le agradeció profusamente y prometió que las agujas estarían listas antes del atardecer. Esto dejó completamente impactado a Luis Chávez. Se preguntaba cómo podría hacerse hoy en día cuando los herreros más hábiles necesitarían varios meses para tal pedido. Sin embargo, Diego Tang, sosteniendo el oro emocionadamente, respondió que lo terminaría hoy. Aunque Luis Chávez sospechaba que Diego Tang estaba mintiendo por codicia, el hombre de Joaquín Yang insistía con total confianza. Afirmó que podía terminar el trabajo hoy. Antes de que Diego Tang comenzara, Luis Chávez puso su mano en su espada, recordándole cuán peligroso era y advirtiéndole que más le valía cumplir su promesa. Le recordó a Diego Tang cuán peligroso era, y le advirtió que más le valía cumplir su promesa. Diego Tang comenzó a trabajar. Mientras Luis Chávez lo observaba con ojo crítico, pensaba en la dificultad y precisión requeridas para hacer agujas de acupuntura. Quería ver por sí mismo si la habilidad del hombre de Joaquín Yang era real mientras observaba. También notó que el cuerpo de Diego Tang era atlético, a diferencia de la mayoría de los doctores. Diego Tang comenzó a martillar el metal con rapidez, con habilidad superior como prometió. Antes del atardecer, Diego Tang presentó las 30 agujas terminadas a Luis Chávez. Después de inspeccionarlas cuidadosamente, miró a Diego Tang y le hizo una sorprendente oferta, preguntándole si quería convertirse en su discípulo. Diego Tang le preguntó por qué quería tomarlo como discípulo, y Luis Chávez respondió que no creía que Diego Tang debería desperdiciar su vida como doctor. En un pequeño pueblo, Diego Tang dudó, explicando que tenía deberes en la clínica y que apenas comenzaba a disfrutar de la herrería. Agregó que no estaba seguro de lo que podría aprender de él. Luis Chávez se rió y le dijo que había 2 cosas que podía enseñarle. Cuando Diego Tang preguntó cuáles eran, Luis Chávez insertó algunas agujas en la espalda de Sergio Castillo sin que él se diera cuenta. Luego, anunció que enseñaría a Diego Tang artes marciales y medicina, mientras Sergio Castillo sentía un súbito alivio de las agujas, y como resultado, un molde en la mesa se rompió.
Diego Tang se dio cuenta de la magnitud de la oportunidad que tenía ante él, aprender de uno de los 3 mejores doctores. También consideraba que la temible reputación de Li Chong disuadiría a cualquiera de pensar en dañar la clínica de su familia. Incluso la secta Qing Cheng no se atrevería a molestarlos. No obstante, pensar en dañar la clínica de su familia, incluso la secta Qing Cheng no se atrevería a molestarlos. No obstante, preguntó sobre la verdadera razón de esta oferta. Luis Chávez explicó que era simplemente una cuestión de beneficio mutuo. Le resultaba conveniente viajar con un herrero hábil y rápido, y a cambio, le enseñaría artes marciales y medicina. Incluso aceptó que Diego Tang podría llamarlo una relación contractual, si eso lo hacía sentir más cómodo para ponerlo a prueba. Luis Chávez le hizo una pregunta médica, y Diego Tang respondió correctamente, lo que llevó a su futuro maestro a declarar que había pasado la prueba. Le explicó que la inteligencia necesaria para memorizar textos médicos complejos es lo que califica a una persona para aprender artes marciales. La fuerza por sí sola no es suficiente. Los tontos permanecen en un nivel bajo sin importar cuánto entrenen. Cuando Diego Tang preguntó ansiosamente si podía convertirse en un luchador de primera, Luis Chávez respondió que un estudiante que supera a su maestro depende más de las habilidades de enseñanza del maestro. Esto insinúa que bajo su tutela, el potencial de Diego sería ilimitado. Eugen estaba completamente convencido y comenzó a soñar con alcanzar la cima. Regresó a la clínica en un estado de pura felicidad. Se disculpó con su padre por llegar tarde, pero se sorprendió cuando su padre lo abrazó fuertemente y le confesó. Estaba aterrorizado al escuchar que el excéntrico doctor lo había llevado. Su padre le preguntó ansiosamente si estaba bien. Diego Tang respondió que estaba bien. Su padre entonces le dijo que cuando Luis Chávez entró al salón de entrenamiento, inicialmente pensó que solo era una persona curiosa y no tan peligrosa como decían los rumores, añadiendo que Julián Santos también lo había tranquilizado. Estaba feliz de ver a su hijo a salvo. Luego preguntó por qué habían tardado tanto, ya que pensó que solo lo llevaría el herrero, y volvería. Diego Tang le contó a su padre la increíble noticia. Luis Chávez quería que fuera su discípulo, y tenía hasta mañana por la noche para decidir. El padre comentó que Luis Chávez era realmente excéntrico por hacer tal oferta tan repentinamente. Mientras caminaban, el padre se detuvo abruptamente, lo que preocupó a Diego Tang, pero su padre rápidamente se apresuró y regresó tan rápido como se fue. Le entregó una suma de plata y le dijo que debía irse. Diego Tang se sorprendió por la solicitud de su padre, señalando que la clínica ya estaba con poco personal. Intentó evadir la oferta, diciendo que Luis Chávez seguramente estaba bromeando con él, pero su padre lo interrumpió. Le dijo que la clínica estaría bien y que esta era la única oportunidad que podría tener para irse en ese momento. Diego Tang se dio cuenta de algo nuevo. Siempre había visto a su padre como un árbol fuerte que protegía el pueblo, pero las palabras de su padre le hicieron entender que hubo un tiempo en que su padre también fue un chico de Joaquín Yang con sueños propios. Después de tomar su decisión, el viaje de Diego Tang con Luis Chávez comenzó en el segundo día de su entrenamiento en artes marciales. Logró circular la energía chi en su cuerpo por primera vez, una nueva sensación que nunca había experimentado antes. A lo largo de los días siguientes, la energía ki continuó creciendo dentro de él poco a poco, y sintió que se estaba volviendo más fuerte, como si hubiera dado un paso adelante. Mientras reflexionaba sobre su padre, Li Chong preguntó si ya se sentía nostálgico, a lo que Diego Tang negó. Le dijo a su maestro que sentía que su chi había aumentado desde ayer, a lo que Luis Chávez comentó que esta era la etapa más placentera de aprender artes marciales. Aunque Diego Tang pensaba que tenía algo de talento, su maestro le dijo que su velocidad para adquirir energía era en realidad promedio. Diego Tang protestó, diciendo que aprendió a circular energía en solo 2 días, mientras que normalmente toma 10, y atribuyó este rápido progreso a su sueño de Hueyasi, creyendo que el sueño le había bendecido con un talento para el combate. Luis Chávez decidió poner a prueba su confianza, ofreciéndole enseñarle algunos conceptos básicos de espada y desafiándolo, diciendo que si lograba rasguñar siquiera el dobladillo de su túnica, lo cargaría a cuestas hasta que salieran de la provincia de Sichuan. Diego Tang dudó al principio, señaló que la espada en sus manos era real y mortal, pero pensó que quizás con las habilidades que había entrenado podría tener una oportunidad. El entrenamiento comenzó con Diego Tang decidiendo lanzar un ataque sorpresa a su maestro. Luis Chávez no parecía afectado, pero comentó sarcásticamente sobre la iniciativa de Diego de atacar primero, preguntándose si realmente creía que había ganado coraje y talento en solo 10 días. Diego Tang atacó ferozmente, blandió su espada con todas sus fuerzas, decidido a partir el bastón de madera por la mitad con el primer golpe, pero se quedó en shock. Cuando su espada golpeó el bastón de madera de Luis Chávez, no dejó ni un solo rasguño.
A cambio, su maestro canalizó ki a través del bastón. Diego Tang sintió una fuerza tremenda, como un torrente desbordante, que lo derribó y lo lanzó lejos. Diego Tang se sintió frustrado después de experimentar el poder del chi por primera vez, quejándose de que no era justo. Dijo que pelear parecía ser solo una competencia de quien tenía más chi. Luis Chávez explicó que él mismo no poseía tanto chi y por eso evitaba batallas puras de chi, aclarando. Enfatizó que las artes marciales eran más complejas que eso. Luego, se preguntó sobre la frustración de su discípulo, quien se sentía sin esperanza de alcanzar la cima. Cuestionó si esta era la única medida. Luis Chávez le dio un golpe en la cabeza con el bastón, explicando que las artes marciales no eran tan simples. Señaló que había muchas formas de convertirse en un maestro, incluso con energía débil. Notó que el intento instintivo de Diego Tang de fusionar su energía con su espada era un buen camino y le pidió que atacara de nuevo, prometiendo que esta vez no usaría Kuai. Así que Diego Tang decidió no rendirse y volver a intentarlo. Atacó una vez más y esta vez logró cortar el bastón de Luis Chávez, pero su maestro lanzó un contraataque rápido. El contraataque lo dejó inconsciente al instante. Luego comentó que incluso sin usar energía, Diego Tang habría muerto 3 veces en este intercambio. Si hubiera sido real, después de que Diego Tang recuperara el conocimiento, Luis Chávez le dio una evaluación precisa de su nivel. Le dijo que su velocidad para reunir y liberar energía era promedio no excepcional, pero elogió sus fortalezas. Su sentido del ki era preciso. Lo usó con velocidad y control. Aunque su esgrima aún era de tercera categoría, su habilidad instintiva para fusionar energía con su espada lo colocó al nivel de un luchador de segunda categoría o mejor. Luis Chávez concluyó su evaluación diciendo que este progreso era excelente por solo 10 días de entrenamiento. Diego Tang estaba muy emocionado por este elogio. Se preguntó en voz alta si eso significaba que ya era un luchador de segunda categoría, mientras Luis Chávez lo miraba con desdén. Ambos escucharon de repente el sonido de algo siendo aplastado en los arbustos cercanos. Diego Tang pensó que era un animal salvaje, pero Luis Chávez lo corrigió, confirmando que el sonido provenía de alguien que caminaba en 2 pies. Mientras estaban en el bosque, escucharon a alguien acercándose. Luis Chávez notó 3 nudos en el cinturón del hombre. Inmediatamente lo identificó como un líder de rama, lo que sorprendió a Diego Tang, quien se dio cuenta de que se estaban enfrentando a un artista marcial de primera categoría. El hombre se presentó como José Santana, el líder de rama de la aldea Yoal, y explicó que iba en busca de un médico. Debido a una enfermedad misteriosa y mortal que se estaba propagando en su aldea, mientras se dirigían a la aldea, José Santana relató su trágica historia. La enfermedad había comenzado hace un mes. Inicialmente pensaron que era una tos estacional, pero se propagó rápidamente. Afectó a la mitad de los aldeanos y mató a 20 de ellos. Explicó que no podía abandonar su aldea, así que él y su maestro se quedaron a ayudar a los enfermos. Mencionó que el médico de la aldea había salido a buscar más hierbas, pero no había regresado. José Santana agradeció a Luis Chávez y a Mujín por su ayuda, y al llegar a la aldea fueron recibidos por su guardia, Héctor Vargas. Fueron llevados de inmediato adentro para ver a un paciente, y Diego Tan comenzó a examinarlo. Notó que el pulso del paciente era débil y rápido. Sudaba profusamente y su temperatura corporal era irregular. Después de enterarse de que el paciente también había estado vomitando, concluyó que los síntomas indicaban una plaga. Luis Chávez pidió su diagnóstico preciso. También solicitó un plan de tratamiento. Diego Tan explicó que la enfermedad se parecía a una gripe de verano caliente, pero era diferente. Advirtió que si el paciente no recibía tratamiento, el calor en su cabeza podría causar daños permanentes. Luego propuso un tratamiento de acupuntura. Esto implicaría varios puntos del cuerpo, junto con una receta de hierbas específicas. Luis Chávez quedó impresionado con su análisis. Ordenó a Diego Tang que comenzara el tratamiento de acupuntura él mismo. A pesar de sentirse nervioso, Diego Tang sacó varias agujas de acupuntura de su mochila. Esta era la primera vez que realizaba acupuntura a un paciente. Mientras se preparaba, Luis Chávez colocó su dedo en un punto de acupuntura en el pie del paciente para guiarlo, recordándole que aprender a usar la energía ki no era solo para las artes marciales, también era una gran bendición para un médico. La energía ki no era solo para las artes marciales, también era una gran bendición para un médico, ayudado por la energía de su maestro guiando la suya. Diego Tang sintió que sus sentidos se agudizaban. Ahora podía ver el flujo de energía en el cuerpo del paciente, con perfecta claridad. Sin embargo, también percibió una energía de muerte maligna. Luis Chávez lo confirmó, habiéndola sentido también. Le ordenó que continuara con la acupuntura para ver cómo reaccionaría esta energía al tratamiento. Diego Tan comenzó a colocar las agujas con destreza en áreas específicas alrededor del cuerpo. Después de un corto tiempo, terminó y se secó el sudor de la frente. Luego comenzó a monitorear la condición del paciente, anticipando una mejora.
Pronto notó que el aura de muerte comenzaba a abandonar el cuerpo del niño enfermo, y su condición se estabilizó de inmediato. Diego Tang respiró aliviado. Luis Chávez lo interrumpió, diciendo que este día había estado lleno de lecciones para él, y que ver la expresión de satisfacción en el rostro de Diego era prueba de que se había convertido en un verdadero médico. Mientras caminaban por la aldea, el padre del paciente les contó la historia del médico del pueblo desaparecido, Eduardo, a quien describió como un buen hombre. Cuando la enfermedad se propagó, el médico gastó todos sus ahorros para comprar hierbas caras a los mercaderes. Cuando los aldeanos escucharon esto, recolectaron su dinero y se lo dieron para que comprara más. Como los mercaderes rara vez visitaban su aldea montañosa, el doctor Eduardo fue a las montañas él mismo a buscar hierbas temporales. Sin embargo, no había regresado. El hombre entonces expresó su profunda gratitud hacia ellos y les ofreció un lugar para quedarse en su alojamiento. Luis Chávez se conmovió al descubrir que la casa había sido completamente vaciada. Diego Tang le preguntó a su maestro si pensaba que el médico del pueblo era una buena persona, a lo que éste respondió que lo descubrirían cuando lo conocieran. Diego Tang descubrió que los aldeanos les habían dejado comida y regalos. Luis Chávez comentó sobre su amabilidad y ordenó a su discípulo que comiera solo un poco y devolviera el resto para no ser una carga mientras comía. Luis Chávez le pidió a Diego Tang su opinión sobre la enfermedad. Admitió que aunque conocía enfermedades similares, esta parecía diferente y podría ser algo que nunca había encontrado antes. Luis Chávez se burló de la idea de que los tres mejores médicos lo saben todo, explicándole que las cosas que no sabe superan con creces a las que sí sabe. Agregó que si conociera cada enfermedad, no habría razón para viajar por el país. Esto despertó la curiosidad de Diego Tang. Preguntó si Luis estaba buscando una cura para una enfermedad específica. Luis Chávez respondió en un tono triste que había una enfermedad que deseaba curar y que ahora sabe cómo tratarla, pero era demasiado tarde. Mientras estaban en silencio, oyeron sonidos de llanto y tristeza provenientes de la aldea. Diego Tang dijo que necesitaban usar medicina, pero el problema era que aún no conocían el diagnóstico, añadiendo que si supieran cuál era el problema, podrían solucionarlo en ese momento. Luis Chávez reveló en silencio la tragedia personal que lo impulsa a viajar, confesando que su esposa e hija habían muerto a causa de una enfermedad. Luis Chávez continuó su triste historia, contando cómo su esposa e hija un día desarrollaron fiebre alta y manchas rojas. Aunque las llevó con los médicos más capacitados, nadie sabía la cura, y su familia murió solo 3 días después, mientras él aún buscaba desesperadamente otro médico. Diego Tang se sintió triste y quiso orar por ellas, pero Luis Chávez lo detuvo, diciendo que la historia no era tan trágica y que incluso podría encontrarla graciosa. Continuó, diciendo que después de perderlas, dejó su ciudad natal sin rumbo y vagó durante 10 días hasta llegar a una pequeña aldea. Allí conoció a un médico que parecía poco confiable. Le describió los síntomas de su familia, y el médico simplemente le ofreció un medicamento por 5 monedas, asegurándole que los curaría. Y aquí yace la graciosa tragedia, como lo describió Luis Chávez. En ese momento, poseía una gran fortuna de lingotes de plata, una cantidad con la que podría haber pagado la boda de su hija varias veces. Su familia no murió por falta de dinero o medicina, sino porque los médicos capacitados que consultó carecían del simple conocimiento que este médico ordinario poseía. Este incidente es lo que lo llevó a convertirse en médico él mismo y a viajar por el mundo con el objetivo de reunir todo el conocimiento médico en un solo lugar. Luego confesó con tristeza que después de 30 años ya no podía ni siquiera recordar los rostros de su esposa e hija. Luego comenzó a reír, pero para Diego Tang, su risa sonaba como los gritos de afuera. Conmovido por la historia, Diego Tang anunció que daría una vuelta por la aldea para identificar la fuente de la enfermedad. Luis Chávez estuvo de acuerdo y decidieron buscar en direcciones diferentes. Diego Tang comenzó su investigación revisando los lugares habituales donde surgen las epidemias, como la Posilga y el Pozo, pero no encontró rastro de la energía de muerte que causa enfermedades. Luego se dirigió a la casa del anciano Yong, la primera persona en la aldea que cayó enfermo. Diego Tang estaba pensando que las enfermedades calientes difieren de las frías. Las frías enfrían el cuerpo mientras que las calientes lo calientan. Ambas surgen de un chi mortal que se forma en un lugar oscuro y frío, que no había encontrado en ningún lugar que buscara. Explicó que las epidemias generalmente se propagan hacia afuera, desde su punto de origen, y preguntó para confirmar si este hombre se había enfermado primero, seguido de sus vecinos. Durante su investigación, Diego Tang aprendió que la enfermedad se propagó más rápido en la parte occidental de la aldea que en la parte oriental, y que los niños eran más susceptibles a este patrón inusual. Este patrón, que no seguía la propagación típica de las epidemias, lo desconcertó.
Se preguntó sobre la diferencia entre el oeste y el este de la aldea, y por qué los niños se estaban enfermando más rápido. Justo entonces el guardia de la aldea le dio una información crucial. Los niños de la aldea a menudo jugaban en el lecho del río ubicado en la parte occidental de la aldea. Basado en esta información, Diego Tang dedujo que el agua podría ser la causa de la enfermedad. Sin embargo, estaba confundido porque había revisado el pozo del pueblo del este y lo había encontrado limpio. Le preguntó al guardia del pueblo si el pozo del este alguna vez se había secado, quien respondió que se seca por cortos periodos durante la temporada seca en primavera. Diego Tang conectó los puntos cuando el guardia confirmó que la plaga comenzó al mismo tiempo que el pozo se secó. Se dio cuenta de que el pozo seco había obligado a todos a usar el agua del río del oeste, lo que explicaba por qué los residentes del oeste y los niños fueron los primeros en enfermarse. Se dirigieron hacia el río, cuya agua parecía limpia y sin olor a primera vista. Diego Tang decidió usar un método diferente para probarla. Tomó un pequeño sorbo del agua y la bebió lentamente. Luego se sentó y comenzó a meditar. Usó su chi para examinar su cuerpo desde adentro y sintió la misma energía de muerte que había encontrado en el paciente comenzar a formarse dentro de él, confirmando que el agua estaba contaminada. De repente se puso de pie, anunciando que había descubierto la verdad, y comenzaron a moverse hacia la fuente de agua. Diego Tang notó un olor extraño que se intensificaba a medida que avanzaban, y sintió que se estaban acercando a su fuente. Siguieron el aroma hasta que llegaron a una zona donde los árboles estaban muriendo, y el suelo mismo se estaba pudriendo. Vio que la tierra en muchos lugares mostraba signos de haber sido excavada y rellenada, y que se estaba descomponiendo a su alrededor, haciéndole sentir que la verdadera fuente de la enfermedad estaba enterrada bajo sus pies. En ese momento, Diego Tan comparó en su mente este hedor repugnante con el olor de la sala de almacenamiento de hierbas en la clínica de su padre. Aunque la sala de hierbas contenía la muerte de plantas y animales, su aroma siempre era reconfortante porque representaba la muerte que sostiene la clave de la vida. Pero lo que emanaba aquí no era más que el olor de la muerte. Era el olor de la muerte que solo propaga más muerte. Preguntándose sobre la identidad y el motivo del perpetrador, Diego Tang ordenó a los aldeanos que lo ayudaran a excavar la tierra y mover lo que estaba enterrado lejos del río. Cuando comenzaron a excavar, encontraron pedazos de algo que había sido deliberadamente picado y enterrado. Diego Tang se dio cuenta de que lo que estaba enterrado era una fuente de veneno de cadáveres. Era una toxina que causa una enfermedad lenta y dolorosa al ser expuesto, a diferencia de los venenos de origen vegetal que matan al instante. Entendió que el perpetrador era un experto que conocía perfectamente las propiedades de este veneno. Con el descubrimiento de la fosa, lleno de carcasas de animales picados, el plan diabólico se volvió totalmente claro. El río había sido envenenado intencionalmente. Esto ocurrió justo cuando el pozo se secó, con el objetivo de aniquilar a toda la aldea. De repente, el doctor desaparecido. Eduardo apareció ante ellos, preguntando con enojo qué estaban haciendo en su campo, en el que había invertido tanto esfuerzo. Los aldeanos lo reconocieron de inmediato, y en un instante, Diego Tang conectó todos los hilos. El conocimiento de Eduardo sobre venenos, su conciencia sobre la situación del agua en la aldea y su recaudación de dinero de los aldeanos desesperados, gritó, declarando que el doctor Eduardo era el culpable. Diego Tang vio en el doctor sonriente a un demonio en forma humana, y se llenó de rabia por su codicia e insolencia. Incluso después de ser expuesto, fue dominado por el deseo de matarlo con sus propias manos. Por pura ira, el guardia del pueblo, Héctor Vargas, lo confrontó furiosamente, acusándolo de haber creado la enfermedad. Eduardo admitió con calma que había sido amable todo el tiempo y solo quería obtener su parte. Al final, cuando Héctor Vargas le gritó en la cara, preguntando de qué parte hablaba cuando tantas personas habían muerto, dos hombres más aparecieron de repente a su lado. Eduardo respondió fríamente que no le importaba los muertos. Lo único que le importaba era que habían arruinado sus planes y ahora pagarían el precio con sus cuerpos. Luego reveló su intención. Había estado planeando matarlos y tirar sus cuerpos en el mismo pozo de todos modos, burlándose de ellos al considerar que solo llegaban temprano a su destino. Los aldeanos estallaron de ira y se prepararon para pelear, pero el compañero de Eduardo notó los nudos distintivos en el cinturón de Héctor Vargas. En ese momento, Héctor Vargas anunció su verdadera identidad con una voz llena de rabia, declarando que era Héctor Vargas, el segador mendigo de cáñamo, uno de los guardias de la secta de mendigos. Esto sorprendió a Eduardo y a su compañero. El doctor Eduardo y su compañero quedaron atónitos al escuchar la identidad de Héctor Vargas. El compañero de Eduardo se preguntó cómo podía estar aquí un guardia de la secta de mendigos, ya que creía
que la aldea estaba habitada solo por los débiles, y Eduardo no tuvo respuesta. Héctor Vargas avanzó hacia ellos lentamente y anunció que contaría hasta 10, explicando que el único que merecía morir era el doctor Eduardo. Afirmó que no deseaba derramar más sangre, pidiendo a los demás que tomaran la decisión correcta. Luego comenzó a contar. 1. Diego Tang estaba asombrado por el poder de la presencia de Héctor Vargas, quien logró paralizar a sus oponentes con solo un grito. En ese momento, José Santana se volvió hacia Diego Tang y le ordenó huir de inmediato. Diego Tang se sorprendió al que le dijeran que escapara solo. José Santana reveló su plan, que era lanzarlo al otro lado del río para que pudiera correr a la aldea lo más rápido posible para advertirles, diciéndole que nunca mirara atrás. Mientras Héctor Vargas continuaba contando, José Santana se disculpó con Diego Tang por cargarlo con esta tarea. Diego Tang protestó, preguntando por qué debía huir cuando ellos eran un líder de rama y un guardia, ambos maestros en su apogeo que podían manejar la situación, pero se dio cuenta de la horrible verdad en ese instante. Sus títulos no reflejaban su verdadera fuerza. No eran los maestros en su apogeo que él pensaba que eran. José Santana le dijo que tenía que luchar junto a su maestro, cuando los hombres de Eduardo se dieron cuenta de que solo estaban enfrentando a mendigos y un doctor. Decidieron atacar. Diego Tang vio la determinación en los ojos de Héctor Vargas y entendió que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Se preguntó por qué un débil mendigo se sacrificaría por la aldea. Sugirió que todos escaparan juntos, porque si llegaban a la aldea, Luis Chávez, un verdadero maestro en su pico, los protegería. José Santana lo detuvo, explicando que sus habilidades eran demasiado débiles. No podrían protegerlo durante una escapatoria, y le suplicaron que fuera a proteger la aldea. Con Luis Chávez, José Santana explicó que habían vivido toda su vida como mendigos en esta aldea, pero nunca sintieron vergüenza gracias a la bondad de los aldeanos, y su maestro, Héctor Vargas, les había enseñado que cuando llegara el momento debían luchar por los aldeanos. Mientras el conteo continuaba, los hombres de Eduardo cargaron hacia adelante para atacar, decididos a matar a Héctor Vargas. En un sacrificio final, José Santana ejecutó el plan, mientras los luchadores se reunían alrededor de Héctor Vargas en un intento de terminar con él rápidamente, lanzó a Diego Tang lejos de la pelea, gritándole que corriera. Mientras Diego Tang volaba por el aire, su mente luchaba con las órdenes. Se preguntó qué pasaría con los mendigos y pensó en regresar para ayudarlos. Creyendo que los enemigos no eran tan fuertes, pensó que podrían ganar si luchaban juntos. Después de aterrizar al otro lado del río, miró hacia atrás y vio que la pelea ya había comenzado. Con Héctor Vargas y Hong Yosun sufriendo una aplastante derrota, comenzó a correr, intentando convencerse de que no estaba equivocado al huir y que solo estaba cumpliendo su petición de salvar la aldea. Pero pronto se dio cuenta de que todo era una tontería y que estaba huyendo por cobardía. Sabía que los mendigos morirían. Se sintió impotente por ser solo un principiante en artes marciales y deseó ser un maestro en su pico, porque entonces no habría huido. Diego Tang dejó de correr, reflexionando sobre el coraje de los mendigos que eligieron luchar hasta la muerte a pesar de su debilidad, y decidió que debía regresar a ayudarlos. Recordó un recuerdo del pasado, cuando defendió a un niño acosado y recibió una golpiza severa, pero se sintió orgulloso por actuar como un héroe. Comparó esa situación con sus actuales sentimientos de cobardía, y le preocupaba que la pelea pudiera haber terminado antes de que él pudiera alcanzarlos. Dándose cuenta de que si huía ahora, estaría huyendo toda su vida, corrió de regreso hacia la batalla. Y cuando llegó, encontró que Héctor Vargas y José Santana estaban gravemente heridos, exhaustos y en una situación muy crítica. Yosan reunió lo que le quedaba de fuerza y gritó: «Un perro acorralado enseña los dientes», logrando bloquear un ataque de uno de los hombres de Eduardo. Esquivando el segundo ataque en el último momento, el atacante se burló de su resistencia. Luego se preparó para dar el golpe final, desafiándolos a mostrarle cómo escaparían de esta situación mientras Diego Tang corría de regreso. La batalla estaba llegando a su trágica conclusión. Uno de los hombres de Eduardo asestó un golpe fatal a José Santana, quien cayó al suelo, su maestro. Héctor Vargas gritó su nombre, tratando de instarlo a levantarse, pero uno de los atacantes se burló de su preocupación por su discípulo. Pero Héctor Vargas respondió que preferiría luchar con tácticas sucias que morir, y que esto era mucho mejor que el mal representado por el doctor Eduardo y sus hombres. Los atacantes continuaron burlándose de él, diciéndole que se rindiera y amenazando con desmembrar el cuerpo de su discípulo y convertirlo en fertilizante. Héctor Vargas se burló de ellos y afirmó que nunca se rendiría. El atacante se enfureció ante esos insultos y atacó de manera salvaje, pero ellos eran más fuertes que él y lo dominaron fácilmente. Héctor Vargas utilizó un último truco, esquivó el ataque y recogió un puñado de tierra. En ese momento,
recordó recuerdos con su discípulo mientras consideraba sacrificarse. Luego arrojó la tierra a la cara de uno de ellos. Se lanzó hacia él y lo sujetó fuertemente para evitar que escapara. Al ver que su maestro estaba a punto de ser asesinado, Héctor Vargas reunió la última pizca de su fuerza y gritó el nombre de su discípulo. Su discípulo escuchó el grito de su maestro. El atacante lo apuñaló repetidamente, pero Héctor Vargas se aferró con fuerza. Su último pensamiento antes de morir fue que era tiempo de saldar su deuda con los aldeanos. En ese momento, José Santana apareció rápidamente y se lanzó sobre el guerrero que su maestro sostenía, con la muerte de Héctor Vargas. El otro guerrero llegó por detrás de José Santana, mientras Diego Tang alcanzaba el campo de batalla. Golpeó al guerrero con una roca. El guerrero maldijo a Diego Tang, quien había causado todo esto, mientras José Santana dirigía su golpe. Con todas sus fuerzas, golpeó a su oponente y logró eliminarlo. Uno de los hombres restantes de Eduardo notó el regreso de Diego Tang. Se enojó porque Diego no había huido y le gritó, pareciendo ansioso por morir. Luego se lanzó directamente hacia él, jurando despedazarlo. Justo cuando el atacante estaba a punto de acabar con Diego Tang, Luis Chávez apareció de repente en el campo de batalla. Habiendo ya lidiado con el último guerrero en un abrir y cerrar de ojos, Diego Tang se encontró de pie entre los cadáveres derrotados. Mientras tanto, Luis Chávez encontró a José Santana llorando sobre su maestro. Le preguntó en voz baja si esos eran los culpables, pero Diego Tang rápidamente lo negó. Señaló al verdadero cerebro detrás de todo, el doctor Eduardo. Sin esfuerzo, Luis Chávez atrapó al doctor Eduardo, lo obligó a arrodillarse y luego le preguntó si era él quien había causado esta plaga. Diego Tang no pudo contener su ira. Luis Chávez pateó a Eduardo mientras estaba de rodillas, gritando y suplicando cómo podía hacer todo esto por dinero. Eduardo comenzó a rogar por piedad. Sin embargo, Luis Chávez se dio cuenta de que el dinero no era su verdadero motivo y le preguntó por la razón real, dándose cuenta de que su oponente sabía más de lo que dejaba ver. Eduardo cambió su plan y ofreció un soborno invaluable para salvar su vida, la legendaria hierba peonía negra. El nombre sorprendió a Diego Tang cuando lo escuchó. Luis Chávez le explicó a su discípulo que esta hierba es un tesoro raro, conocida como la flor de los héroes. Solo crece en lugares saturados de energía de muerte. Eduardo los llevó a una cueva donde estaba creciendo la flor. Diego Tang ya se había dado cuenta de que estaba allí, y Eduardo se lo ofreció desesperadamente, lo que solo aumentó la ira de Diego Tang por su cobardía. Pero Luis Chávez reveló el verdadero truco. Le dijo a Diego Tang que Eduardo no tenía intención de negociar por su vida. Sabía que cualquier persona común que intentara recoger la peonía negra moriría instantáneamente por su energía mortal. Su plan demoníaco había sido usar los cuerpos de los aldeanos, además de sus dos cuerpos, para nutrir la flor hasta que floreciera completamente. Eduardo negó esto, afirmando que tenía la intención de prepararla para ellos de una manera especial. Luis Chávez se burló de su amplio conocimiento. Para ser un médico de un pequeño pueblo, luego declaró que él tampoco era una persona común. Se atrevió a extender la mano, arrancó la flor venenosa con sus manos desnudas, lo que aterrorizó a Eduardo, ya que tocarla se suponía que causaría la muerte inmediata. Después de que Luis Chávez terminara con el doctor Eduardo, se quedó sobre su cuerpo, declarando que él es quien decide quién vive y quién muere. Expresó su desprecio por los médicos fraudulentos como él, que creen que simplemente aprender medicina los convierte en verdaderos doctores. Diego Tang preguntó preocupado si lo que hizo estaba bien, y su maestro respondió sarcásticamente, recordándole su título, El asesino de doctores. Luego le ordenó que atendiera al herido José Santana y se apartara, mientras se preparaba para absorber las toxinas restantes de los cuerpos y de la peonía negra. Se sentó en posición de loto con asombro. Diego Tang observó a su maestro mientras usaba su ki para extraer toda la energía de muerte venenosa del suelo y de la flor, absorbiéndola en su cuerpo. El poder del veneno era tan inmenso que casi arrastró a Diego Tang con él. La energía de muerte tóxica comenzó a reunirse alrededor de Luis Chávez como una nube. Después de que la nube venenosa comenzara a desvanecerse gradualmente y él hubiera purificado el área, Luis Chávez explicó. Lo que su discípulo había presenciado era una verdadera manipulación de energía. Luego le presentó la flor de peonía negra. Después de que se volvió pura y segura, le dijo que merecía la flor, porque fue él quien descubrió el complot del doctor Eduardo. Pero Diego Tang no estaba feliz con el regalo. Mirando al herido José Santana, rechazó el regalo, declarando que no estaba calificado en absoluto y confesando que había huido y solo regresó, porque tenía miedo de ser llamado cobarde. Luis Chávez le preguntó a qué calificaciones se refería. Diego Tang preguntó cómo José Santana podría verlo como calificado. Luis Chávez respondió sabiamente, explicando que huir del peligro inminente no es cobardía. La necedad es no huir. Explicó que huir del peligro inminente no es cobardía.
La necedad es no huir. Le dijo que volver después de huir es mucho más difícil que enfrentar una amenaza de frente, y lo que importaba al final era que no le dio la espalda a su deber. Diego Tang estaba profundamente conmovido por las palabras de su maestro. Luis Chávez se dio la vuelta y se preguntó en broma si le había ofrecido una profunda sabiduría de vida que era demasiado difícil de entender para él. Se preguntó si le había ofrecido una profunda sabiduría de vida que era demasiado difícil de entender después de que Luis Chávez le dio la flor pura a Diego Tang. Este último la comió de inmediato. Su maestro se sorprendió y le preguntó enojado por qué la había comido ahora. Diego Tang estaba confundido y se preguntaba si no se suponía que debía comerla. Luis Chávez le reprendió, diciéndole que, pronto, Diego Tang sintió un inmenso poder fluyendo a través de su cuerpo. Luis Chávez notó que reuniría toda su energía antes de llegar al pueblo. Luis Chávez comenzó a enseñarle apresuradamente a Diego Tang el arte divino de Xuan Wu, una compleja técnica de respiración y caminata. Para asegurar que el poder de la flor fuera absorbido correctamente, le ordenó mantener su estabilidad y concentración después de captar las instrucciones. Radiando desde él, pronto Diego Tang sintió un inmenso poder fluyendo a través de su cuerpo. Luis Chávez notó que reuniría toda su energía. Radiando desde él, pronto Diego Tang sintió un inmenso poder fluyendo a través de su cuerpo. Luis Chávez notó que reuniría toda su energía. Antes de llegar al pueblo, Diego Tang estaba complacido con la cantidad de energía que había extraído, pero su maestro templó su entusiasmo, diciéndole que lo que estaba sintiendo era solo un pequeño vistazo del verdadero poder de la flor. Al regresar a la aldea Joal, los aldeanos recibieron al herido José Santana con una alegría abrumadora. Diego Tang, ahora un héroe a sus ojos, anunció que la plaga pronto terminaría y les dio instrucciones. Les instruyó a preparar un remedio herbal que los curaría en 3 días. José Santana era el único aislado de ellos. Todavía estaba de luto por su maestro, y Luis Chávez notó que la muerte de su maestro había dejado un impacto significativo en él. José Santana les hizo un gesto de agradecimiento y luego se alejó en silencio después de un tiempo. Mientras Diego Tang supervisaba el tratamiento de los enfermos y practicaba sus artes marciales, revisaba cuidadosamente las instrucciones que su maestro le había dejado. Luis Chávez le preguntó desaprobadoramente: ¿qué pasará si entra polvo en la medicina? ¿Ahora protestas para obtener entrenamiento con la espada? Luego le dijo que se preparara para irse. Diego Tang dudó, disfrutando de su nuevo estatus como héroe. Sugirió quedarse unos días más, pero Luis Chávez se negó, explicando que solo había venido al pueblo como un favor a Héctor Vargas. Luego reveló que José Santana se había ido la noche anterior. Diego Tang se quedó en shock. Luis Chávez le dijo que después de enterrar a los muertos, José Santana probablemente había regresado a su vida habitual como un mendigo errante. Diego Tang no pudo entender esto, así que su maestro explicó: esto es a menudo el caso para un mendigo que se ve obligado a matar, incluso si la causa es justa. Esa es la ley de su secta. Después de que José Santana se fue, Luis Chávez comentó que lo que hace un mendigo que mata ya no es mendigar. En cambio, se convierte en una forma de tributo o penitencia. Y esta es la naturaleza de matar. Cuando Diego Tang preguntó sobre su destino ahora, su maestro respondió que eso era algo que José Santana tendría que elegir por sí mismo. Después de un tiempo, una vez que la aldea se había recuperado por completo, Diego Tang y Luis Chávez se despidieron de los aldeanos, quienes les agradecieron calurosamente durante su viaje. Diego Tang notó que habían llegado a un cementerio, y allí encontraron a José Santana arrodillado frente a una tumba fresca. Él y su maestro se unieron a él para rendir sus respetos a los muertos. Diego Tang se sorprendió de que su maestro decidiera unirse. Vio a José Santana de pie detrás de él. El mendigo que había sobrevivido a la pelea agradeció a Luis Chávez por su ayuda, expresando que le debía una gran deuda. Diego Tang notó que José Santana no había comido desde la noche anterior, así que le ofreció algo de comida. Luego preguntó sobre sus planes, y José Santana respondió que se quedaría en la aldea, ya que no tenía a dónde más ir. Agregó que sobrevivir a toda costa es la esencia de la vida de un mendigo. Conmovido por el destino del mendigo héroe y por las palabras de Luis Chávez sobre la naturaleza de matar, Diego Tang tomó una decisión repentina y le ofreció a José Santana unirse a ellos en su viaje. Prometió llevarlo a un lugar donde pudiera vivir libremente, añadiendo que eso es lo que su difunto maestro también habría querido. Diego Tang le pidió a su maestro permiso para llevar a José Santana con ellos. Luego insistió, lo tomó del brazo y lo llevó detrás de su maestro, a pesar de la renuencia de Luis Chávez a dejarlo sin una palabra. Diego Tang notó que su maestro tenía prisa, pero aceptó dejar que José Santana se uniera a ellos. Con su nuevo equipo completo, Diego Tang estaba emocionado de continuar su entrenamiento y le pidió a Luis Chávez que le enseñara técnicas de espada. Jason preguntó sobre su próximo destino, una pregunta que no se le había ocurrido a Diego Tang en ese momento.
Luis Chávez reveló su destino, la ciudad de Luoyang.